Bueno, en este video voy a explicar la solución del problema del tesoro que vimos al inicio del curso de geometría y trigonometría. Entonces vamos a ver. Si recordamos el problema del tesoro, decía que Marco encontró un mapa donde estaba, que indicaba dónde estaba localizado un tesoro. Entonces este era el mapa más o menos. El tesoro estaba enterrado en una isla y en la isla había una horca donde los traidores eran colgados. Tenía un árbol de plátanos y un árbol de cocos. Entonces, las instrucciones eran las siguientes: que caminara del árbol perdón, de la horca hacia los cocos y ahí gira 90 grados hacia la derecha, contando el número de pasos. Y luego caminara desde el árbol de cocos en esa dirección perpendicular, contando el mismo número de pasos que contó desde la horca hasta el árbol de coco. Estas dos distancias son iguales. Ahí están dos marquitas, no sé si se vean. Bueno, y después que regresara a la horca y caminar hacia el árbol de plátanos contando el número de pasos. Y ya cuando llegara al árbol de plátanos, gira a 90 grados hacia la izquierda, contando el mismo número de pasos que contó de la horca hacia los plátanos. Entonces aquí hay una marquita, no sé si la ven, una marquita y una marquita quiere decir que esos segmentos son iguales. Y aquí va a poner una estaca. Ah, pero una que se me olvidó, aquí también puso otra estaca y el tesoro está en el punto medio de las dos estacas. Bueno, pero el problema es que cuando llegó a la isla, ya la orca ya no estaba, porque como ya había pasado mucho tiempo, pues ya había desaparecido con el sol y el aire, ¿no? Ya se había deshecho el poste donde eran colgados los traidores. Bueno, entonces vamos a tratar de ver cómo se resuelve. Entonces, ese punto A, vamos a suponer que es la horca. Entonces, de la horca va a caminar hacia el árbol de cocos, ahí, y va a contar el número de pasos, contando el número de pasos, ¿va? Y también de la horca va a caminar hacia el árbol de plátanos contando el número de pasos. Ajá. Bueno, entonces camina perdón, de la horca hacia el árbol de cocos contando el número de pasos, gira 90 grados y camina el mismo número de pasos, en dirección perpendicular. Y aquí pone una estaca aquí. Entonces, el segmento AB es congruente con el segmento BD. Luego camina hacia el árbol de plátanos, contando el número de pasos, y gira 90 grados hacia la izquierda, contando el mismo número de pasos. Y ahí pone una estaca. Y por eso el segmento AC es congruente con el segmento CE. Bueno, ahora el tesoro está en el punto medio de las dos estacas. Entonces vamos a trazar el segmento del punto D al punto E. Y el punto medio de ese segmento es donde está el tesoro. Ujú. Entonces trazamos, para la solución voy a trazar la recta que pasa por los puntos B y C. Ahí está. Bueno, ahora voy a bajar perpendiculares por los puntos D, F, A y E a la recta BC. Ahí estamos bajando perpendiculares por esos puntos. Bueno, ya trazamos ahí las perpendiculares. Ahora, ¿cómo son las rectas DG, FH, AI y EJ? Pues como son perpendiculares a una misma recta, la respuesta es que son rectas paralelas. Entonces tenemos ahí paralelas.
Tenemos ahí rectas paralelas. Bueno, ahora aquí. ¿Cómo son los segmentos determinados por las rectas paralelas DG, FH, EJ en la recta DE? En la recta DE. ¿Cómo son estos, cómo son estos segmentos determinados en la recta DE? Bueno, como el tesoro es punto medio, pues los segmentos determinados son congruentes, ¿no? Porque F es punto medio, es donde está el tesoro de F, congruente con FE. ¿Y cómo son los segmentos determinados por esas mismas rectas en la recta GJ? Pues la respuesta es que también son congruentes porque vimos un teorema que dice que si tres o más paralelas determinan segmentos congruentes en una recta, determinan segmentos congruentes en cualquier otra recta. Entonces GH es igual a HJ. Este, ahora dice, ¿qué se puede decir del punto H con respecto a GJ? Este punto H. Ah, pues como vimos que GH es igual a HJ, y si nos acordamos de la definición de punto medio, esta es la definición de punto medio. Entonces, H es punto medio, ¿va? H es punto medio de GJ porque GH es congruente con HJ. ¿Qué tipo de cuadrilátero es GDEJ? Es decir, este cuadrilátero GDEJ. Bueno, como ya habíamos mencionado que sus lados son paralelos, que estas rectas son paralelas, pues un cuadrilátero que tiene sus lados opuestos paralelos se llama trapecio. Entonces, un trapecio. Es un trapecio. Ahora dice, utilizando el teorema de la base media de un trapecio, escribe HF en términos de A y de B. De A y de B de estos dos. Pues ahí simplemente vimos que el segmento que une los puntos medios de un trapecio es igual a la mitad de los lados paralelos del trapecio. Es la semisuma de los lados paralelos de un trapecio. Entonces, esa es la respuesta. Ahora dice, ¿por qué el ángulo GDB es congruente con IBA? GDB son esos que están de color rosa. ¿Por qué son congruentes? Bueno, son congruentes porque como este es de 90 y todos esos tres ángulos forman un ángulo llano, deben de sumar 180, pero este ya es de 90. Entonces este de color rojo y este que tiene dos marquitas, que es el ángulo interior del triángulo, también deben de sumar 90 grados, entonces son complementarios. Y este de aquí es un triángulo rectángulo y los ángulos agudos de un triángulo rectángulo son complementarios. Entonces este ángulo es complemento de este que tiene tres marquitas. Y este otro ángulo rosa es complemento del mismo que tiene tres marquitas. Y complementos del mismo ángulo son congruentes. Entonces, ángulos complementarios del mismo ángulo son congruentes. Entonces, este ángulo es congruente con este. Ajá, es congruente con este. Bueno, ahora dice, ¿por qué el triángulo GDB y el triángulo IBA? ¿Por qué el triángulo GDB y el IBA son congruentes? Pues si nos fijamos, los triángulos tienen dos ángulos respectivamente congruentes y el lado adyacente también congruentes. Y los lados adyacentes también congruentes. Entonces, aplicando el criterio de congruencia ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo, los triángulos son congruentes. Entonces, por el criterio, la respuesta es que es por el criterio lado, perdón, ángulo, lado, ángulo. Ajá. Ahora dice, ¿por qué IB es igual a DG? ¿Por qué IB es igual a DG? Vamos a ver quién es IB. Ah, sí, este. IB es igual a DG. Ajá.
Bueno, como son triángulos congruentes, esos segmentos que me están indicando, el IB y el DG, son lados homólogos de triángulos congruentes. Y los lados homólogos de triángulos congruentes también son congruentes. Entonces, por eso es la razón por la que son congruentes. Entonces, IB, pues va a medir, si DG mide A, también IB también va a medir A. Ajá. Bueno, vamos a ver, vamos a seguirle. Ahora, ¿por qué el triángulo ICA es congruente con JS? Pues aquí es la misma razón que vimos anteriormente. Este ángulo de color azul es complemento de este ángulo de color amarillo que le puse tres marquitas. Y como aquí es un triángulo rectángulo, aquí tenemos otro triángulo rectángulo. Los ángulos agudos de un triángulo rectángulo son complementarios. Entonces, esos ángulos de color azul son complementos del mismo ángulo. Y complementos del mismo ángulo son congruentes. Entonces, la razón, porque son complementos del mismo ángulo. ¿Y por qué esos triángulos que están ahí, el ICA y el JS y el JS son congruentes? Pues de nuevo es por el criterio ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo. Bueno, y ahora, ¿por qué IC es igual a JE? JE, pues la respuesta es porque son lados homólogos de triángulos congruentes. Miren, lo podemos ver aquí en la figura como hace ratito. O, pues I y C son las dos primeras letras en el primer triángulo. Y JE son las primeras dos letras en el segundo triángulo. Entonces son lados homólogos de triángulos congruentes. Por lo tanto, IC va a medir B. Va a medir B. Ahora, sabemos que BC es igual a BI más IC por el postulado de adición de segmentos. Ahora, si escribimos BC en BI en términos de A y IC en términos de B, dijimos que BI era igual a DG, entonces este es A, BC es A y IC es B. Entonces BC va a ser igual A más B. Entonces este segmento BC va a ser A más B. A más B va a ser A más B. Ahora, ¿por qué GB es igual a IA? GB es igual a IA. Si nos fijamos en los primeros triángulos congruentes, a ver, en estos de aquí, en la primera congruencia de triángulos, entonces G y B son la primera y la tercera letra en el primer triángulo congruente. Y I y A son la primera y la tercera letra en el segundo triángulo congruente. Entonces, GB e IA son lados homólogos de triángulos congruentes. Y lados homólogos de triángulos congruentes son congruentes, es decir, tienen la misma medida. Esto indica que tienen la misma medida. ¿Y por qué CJ es igual a IA? Pues se resulta del segundo triángulo congruente. CJ, CJ, bueno, es la tercera y la primera letra del segundo triángulo congruente. Y IA, de manera similar, son la tercera y la primera letra del segundo triángulo congruente, de estos que tienen un ángulo de color azul. Entonces, por eso son congruentes, porque son lados homólogos de triángulos congruentes. Ajá. Ahora, como H es punto medio,
como H es punto medio de, ya hemos visto que H es punto medio del segmento GJ. Entonces, podemos escribir que GH, perdón, como H es punto medio de GJ, podemos escribir que GB más BH es igual a HC más CJ. Entonces, con un poquito de calma, pueden ver que eso es cierto porque H es punto medio. Entonces, el punto medio divide a un segmento en otros dos segmentos iguales. A lo mejor aquí me falta el pasito de que GH es igual a HJ y luego GH es GB más BH y HJ es HC más CJ. Ahora sustituyendo GB por IA, porque GB es igual a IA, y CJ por IA, ¿qué se puede concluir de B y C? De H con respecto a de BC. Ajá. Ah, perdón. Entonces, bien, como aquí estamos viendo que GB es igual a IA y CJ también es igual a IA. Entonces son iguales esos segmentos y los podemos cancelar. GB y CJ los podemos cancelar porque son iguales a IA. Entonces son iguales entre sí. Entonces eso quiere decir que, que BH es igual a HC. Entonces BH es igual a HC. Pero si BH es igual a HC, quiere decir que H es punto medio. H es punto medio de el segmento BC. Es decir, H es el punto medio del segmento que une el árbol de cocos con el árbol de plátanos. Bueno, y ya de ahí ya llegamos a la conclusión, Ira, de cómo podríamos ayudar a la persona a encontrar el tesoro. Porque llegamos a la conclusión de que H es punto medio y además este es un segmento perpendicular. Entonces por aquí podemos trazar una recta perpendicular que pase por el punto medio y una recta perpendicular que pase por el punto medio se llama mediatriz. Entonces el tesoro está en la mediatriz del segmento que une que une el árbol de cocos y el árbol de plátanos. Entonces ya ahí ya ayudaremos de esa manera a la persona, le diríamos, traza la mediatriz del segmento que une el árbol de cocos con el árbol de plátanos. Entonces el tesoro va a estar sobre esa mediatriz. Y además, como ya habíamos dicho anteriormente que HF es la base media de un trapecio y es igual a la semisuma de A y B. Entonces, está sobre la mediatriz y la distancia debe ser la semisuma de A y B, de A y B. Pero también por ahí dijimos que BI más IC, pues es A más B, A más B. Entonces, esa distancia de H a F es la mitad de la distancia del árbol de cocos, es la mitad de la distancia que hay del árbol de cocos al árbol de plátanos. Bueno, entonces este ejercicio es se repasan varios conceptos de geometría, de congruencia, de paralelas, de ángulos complementarios, y ya la conclusión, entonces, ¿cómo le ayudaríamos a la persona? Sería diciéndole, de nuevo lo que ya dije, ¿va? Entonces, traza el segmento que va del árbol de cocos al árbol de plátanos y traza su bisectriz, perdón, su mediatriz y mide desde el punto medio de los dos árboles de cocos y de plátanos, mide una distancia, mide
mide una distancia que sea la mitad de la distancia de, que hay del árbol de cocos al árbol de plátanos. Ajá. No sé si haya entendido la solución, pero perdón, está larguito el ejercicio. No está tan simple porque hay que ocupar varios de los conceptos de congruencia, de ángulos, de paralelismo, ¿no? Conceptos sencillitos de geometría. Ajá. Pero este ejercicio, pues, era, era una motivación para estudiar la parte de geometría, desde, desde ángulos hasta congruencia. Entonces, eso sería todo.